Hola, buen día con todos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los inline functions o las funciones que al compilar no son invocadas en el código objeto. Para este ejercicio vamos a utilizar el terminal, dado que a través del terminal y utilizando comandos vamos a crear una carpeta y vamos a crear el archivo main.cpp. El comando call directory cd es ir hacia un determinado directorio. En este caso debemos ir hacia el directorio desktop o escritorio. Le damos Enter y a continuación vamos a listar los archivos que podríamos tener en este directorio. ls viene de list o listar. Como vemos, no tenemos ningún archivo y por ende vamos a crear una carpeta. mkdir quiere decir make directory o crear un directorio o carpeta. El nombre que le vamos a dar a este directorio será terminal y aquí está la carpeta. Dentro de esta carpeta vamos a crear el archivo main.cpp. Para ello debemos ingresar a esta carpeta call directory terminal, listamos y vemos que no tenemos ningún archivo en esa carpeta dado que recién ha sido creada. Vamos a utilizar el editor de texto Vim para crear main.cpp. Le decimos a Vim que vamos a crear el archivo main con la extensión .cpp. .cpp es la extensión de los archivos de código fuente del lenguaje de programación C++. No obstante, existen otras extensiones que ustedes pueden utilizar, sin embargo, no las vamos a tocar en este video. Damos Enter, estamos dentro del editor de texto Vim, presionamos la I latina para poder ingresar el código fuente y vamos a crear una función y la función principal. La función sumar, que tendrá como parámetro del tipo entero number p viene de parameter, vamos a retornar number p más 1 y a continuación crearemos la función principal o función main. Esta función main retornará 0. Y aquí vamos a crear dos variables, number1 igual, y vamos a invocar a la función sumar y dentro de los paréntesis enviaremos el argumento 100 como el valor de number p. A continuación crearemos la variable number2 igual sumar y le enviaremos nuevamente el argumento 100. Estamos invocando a la función sumar dos veces. Cuando ustedes invocan a una función o llaman a una función, existen costos asociados a esta llamada. Esta llamada a la función sumar se tiene que almacenar en una dirección de memoria. Asimismo, cuando se invoca una función existe un tiempo determinado para realizar esa llamada. El inline function lo que hace es eliminar los costos asociados a esa llamada. Lo que va a hacer el compilador es tomar esta función y colocar toda esa función en donde se esté invocando. Es decir, este sumar paréntesis 100 punto y coma será cambiado por el código que tenemos aquí. Una vez explicado ello, debemos tener en cuenta que debemos corroborar la implementación correcta de las funciones inline. Si ustedes compilan el programa y obtienen un ejecutable, cuando ejecuten ese programa no van a poder corroborar si el inline fue implementado correctamente. Por ende, deben analizar los procesos intermedios que se llevan a cabo. Un proceso intermedio que nos puede ayudar para corroborar que los inline functions sean implementados correctamente es el generar código ensamblador. En el código ensamblador se va a poder observar la llamada a una función. Vamos a salir del editor de texto Vim, presionamos Escape o escape y escribimos wq. wq es el comando que nos va a permitir salir y guardar el archivo. W viene de write, que en español significa escribir, y Q viene de quick, que en español significa salir. Le damos Enter, listamos los archivos que hemos creado y tenemos el único archivo main.cpp. A continuación vamos a utilizar un compilador G++ para, valga la redundancia, compilar el código fuente que tenemos en main.cpp. Lo que debemos indicarle a continuación es el programa que deseamos compilar, main.cpp, y el resultado de llevar a cabo el proceso de compilación debe tener un nombre. Ese nombre lo vamos a especificar con -o y el nombre será programa 1. Le doy Enter
voy a listar y aquí tengo el programa. Para ejecutar el programa utilizo ./programa1, le doy enter, pero como habíamos visto en el código fuente no tenemos ninguna instrucción que muestre algo en pantalla, por ende no nos muestra nada. Utilizaremos nuevamente G++, -S porque esta vez queremos generar código ensamblador. ¿De qué archivo? main.cpp, -o para darle un nombre al resultado que me genere. Ese nombre será ensamblador. Prueba.s. Los archivos que tienen código ensamblador deben tener una extensión .s. Le doy enter, ls para listar y aquí tengo el archivo ensamblador prueba. Abro esa carpeta, abro el archivo generado, minimizo la carpeta para poder ver muy bien el archivo y aquí tenemos el código ensamblador del código fuente que hemos creado. En este caso tenemos la función main, el código ensamblador de la función main y el código ensamblador de la función sumar. No obstante, tenemos líneas de código que son difíciles de entender si somos nuevos leyendo código ensamblador, por ende nos vamos a quedar únicamente con el core de la función sumar y con el core de la función main. Para ello utilizamos el mismo comando, pero vamos a agregar -fno, -asynchronous, -unwind, -tables. Le damos enter, ls para listar. Solamente nos hemos quedado con el core de la función sumar y con el core de la función main, es decir, con el código más importante. Como podemos ver, dentro de la función main tenemos dos llamadas a la función sumar que están en la línea 24 y en la línea 27. Las inline functions nos van a permitir que estas llamadas no se lleven a cabo dentro de la función main, porque estamos indicando que la función sumar es un inline. En otras palabras, el compilador debe tomar esta función sumar y debe colocar ese código en la línea 24 y en la línea 27. A continuación debemos tener en cuenta términos adicionales como los famosos niveles de optimización. ¿Qué son los niveles de optimización? En este caso deben revisar esta página, la cual dejaré en la descripción de este video, dado que nos van a explicar los niveles que existen en el compilador GCC. GCC es el compilador que estamos utilizando, pero en este caso estamos utilizando G++, dado que estamos compilando programas escritos con el lenguaje de programación C++. Los niveles de optimización en GCC son los siguientes. Tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, etc. El nivel que nos interesa es el nivel 2, porque dentro del nivel 2 tenemos inline functions. Habíamos mencionado que los inline functions nos van a permitir reducir los costos asociados con las llamadas a una determinada función. Eso se traduce en un código optimizado. Por eso es que los niveles de optimización están relacionados con las funcionalidades inline. Para poder ver la implementación del inline function, debemos ver lo siguiente. Tenemos aquí el código ensamblador prueba, que es la traducción del código fuente en C++ que tenemos aquí. Es este código fuente que tenemos aquí. En este caso, esta sería su traducción en lenguaje ensamblador. Vamos a agregar inlines a la función sumar, con el fin de que no existan estas llamadas en la función main, porque cuando existen hay costos asociados a estas llamadas que afectan el rendimiento del programa. He agregado inlines, voy a guardar, ya está guardado, y a continuación voy a utilizar el terminal para crear otro archivo con otro código ensamblador. Vamos a utilizar, en este caso, ensamblador prueba 2. Este es ensamblador prueba 1 y ahora vamos a crear ensamblador prueba 2. Pero esta vez main.cpp tiene una modificación, el inline. Le damos enter, listamos, tenemos aquí el archivo que se ha creado, abrimos la carpeta, abrimos el archivo y vemos que tenemos la función main y la función sumar. Y dentro de la función main tenemos las llamadas a sumar. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué está llamando a sumar
si hemos agregado el keyword o la palabra clave inline delante de sumar. En este caso, este inline, esta palabra clave, ya está indicando que la función sumar será un inline function, pero al parecer el compilador no lo está entendiendo. Y aquí hay dos supuestos. Por un lado, podríamos pensar que es un error del compilador. Por otro lado, podríamos pensar que es un error de nosotros como desarrolladores. La realidad es un error de nosotros como desarrolladores. Los compiladores mayormente hacen bien sus trabajos. Así que debemos entender, estamos ignorando algunos conceptos adicionales que deberíamos manejar. Y esos conceptos están relacionados con los niveles de optimización que habíamos visto en esta página. Porque el nivel de optimización que me permite el inline function es el nivel 2. Y en este caso, yo estoy utilizando inline, pero el compilador sabe que no estoy utilizando optimización. Por ende, el código en sí no debe ser optimizado. ¿Cómo hago que este código sea optimizado? Como estamos hablando del nivel de optimización 2, debemos utilizar este atributo, guión o mayúscula 2. ¿Y dónde lo aplicamos? Después de G++, escribimos guión o mayúscula 2. Queremos aplicar el nivel de optimización 2 y queremos guardar el nuevo código ensamblador en ensamblador prueba 3. Le damos enter, listar y aquí tenemos el nuevo archivo. Abrimos y miren. Ahora vemos que dentro de main ya nos está invocando a la función sumar y tampoco existe un código ensamblador para la función sumar. Si nosotros queremos aplicar el inline function a una determinada función, debemos habilitar el nivel de optimización que nos permita utilizar el inline function. En este caso, el nivel de optimización es el nivel 2. Como vemos aquí. ¿Por qué lo menciono? Porque, ojo, si ustedes estuvieran optimizando el código, pero no tuvieran el keyword inline, el resultado no va a ser este código. Va a ser un código donde ustedes tengan código ensamblador para la función sumar y código ensamblador para la función main. ¿Cómo lo corroboramos? De esta manera. Vamos a editar el código fuente y vamos a quitar el inline. Guardamos, cerramos. Y a continuación, desde el terminal, vamos a decir que se genere un código optimizado, sí, pero esta vez se va a almacenar en ensamblador prueba 4. Y abrimos ese nuevo archivo que se ha creado y vemos que tenemos sumar y main. ¿Qué quiere decir esto? Que la función con el keyword inline sí está funcionando. Abrimos esto de aquí. Podemos percatarnos que ya no estamos utilizando la palabra clave inline, pero a través del terminal hemos generado un código optimizado y ese código optimizado es el que ustedes ven aquí. Si utilizamos el inline y habilitamos la optimización en el nivel 2, eso quiere decir que vamos a tener un código como el que está aquí. ¿Por qué? Porque el nivel de optimización me permite a mí aplicar inline si es que una función explícitamente le está indicando al compilador que sí, que esa función debe ser inline. En este caso, estamos creando un código optimizado, pero no le estamos indicando explícitamente al compilador que sí, que esta función debe ser inline. Por ende, me da como resultado este código ensamblador. En cambio, si estuviésemos aplicando optimización y adicional a ello estuviésemos indicándole al compilador que esta función debe ser inline con el keyword inline aquí adelante, entonces el resultado será este código ensamblador que está aquí. Cerramos, cerramos, cerramos. Vamos a utilizar a continuación, vamos a cerrar esta carpeta también y este otro, vamos a utilizar Xcode para crear un programa macOS Command Line Tool, le damos en siguiente y aquí vamos a darle de nombre Xcode Inline. Seleccionamos C++, le damos en siguiente, la ubicación será escritorio. Borramos el código generado automáticamente, ver el código main.cpp, copiamos este código, lo pegamos, ejecutamos
Estas son advertencias y lo que nos está indicando es que tenemos dos variables que se han creado pero no se están utilizando. Y es cierto, ¿qué caso tiene crear variables que no vas a utilizar en tu programa? Lo que estás haciendo es utilizar recursos de hardware que pueden afectar el rendimiento de tu software. No lo vamos a tomar en cuenta, lo estoy haciendo para temas didácticos. Como ya hemos compilado porque hemos presionado build, entonces quiere decir que ya tenemos un ejecutable. Para ver el lenguaje ensamblador, porque ojo, no nos interesa ver el ejecutable en sí, nos interesa ver el código ensamblador. Para ver el código ensamblador de este código fuente, vamos a ir a la opción de estos 4 cuadrados y le damos en Assembly o Assembler. Y podemos observar aquí el lenguaje ensamblador de la función sumar y el lenguaje ensamblador de la función main. Cerramos. Debemos preguntarnos lo siguiente. Xcode utiliza niveles de optimización. Para poder corroborar ello, vamos a ir al nombre del proyecto, Xcode Inline, no al nombre de la carpeta, sino al nombre del proyecto, y en Build Settings nos vamos a ir a la opción que dice Apple Clan Code Generation. Y ese Apple Clan Code Generation está aquí. Y dentro buscamos Optimization Level y dentro buscamos Debug. Y como podemos ver, tiene el nivel 0. No se está optimizando para nada. Vamos a seleccionar optimizar en el nivel 2. Regresamos al código fuente. Ejecutamos nuevamente. Volvemos a ver Assembly, que es el código ensamblador. Ahora este código ensamblador está optimizado. Tenemos la función sumar y tenemos la función main. Ojo con ello. ¿Qué es lo que debemos hacer para que esta función se convierta en inline? Agregarle el keyword inline. De esta forma le estamos indicando explícitamente al compilador, la función sumar debe ser inline. Volvemos a ejecutar este programa, build succeeded, volvemos a ver el código ensamblador y únicamente vamos a observar el código ensamblador de main, pero ya no de la función sumar. De esa forma vemos ensamblador en Xcode. Vamos a cerrar Xcode. A continuación vamos a abrir Visual Studio Code. Es el otro entorno que debemos manejar. En el caso de Visual Studio Code, vamos a crear aquí curso. En el caso de Visual Studio Code, como decía, no vamos a ver el código ensamblador dado que es tedioso y se necesitan algunas configuraciones adicionales. En caso de hacer mal esas configuraciones, vamos a tener inconvenientes al momento de ejecutar nuestros programas utilizando Visual Studio Code. Por ende, una recomendación es que únicamente utilicen Visual Studio Code para generar código optimizado. Vamos a abrir la carpeta curso, escritorio curso. Abrimos y dentro de ella vamos a crear el siguiente archivo en esta opción con el nombre main.cpp. Perfecto, pegamos el código que habíamos copiado con anterioridad, guardamos y a continuación lo que vamos a hacer es ir a la opción Run, Start Debugging y vamos a seleccionar GDB. Ustedes pueden seleccionar Windows, no hay ningún problema. En mi caso seleccionaré GDB y utilizaré G++, que es el compilador que he venido utilizando. Y como pueden ver, el programa va a testearse, le damos en OK y no tenemos ningún error. Listo. Vamos a ir a esta opción y el archivo que vamos a editar es task. Aquí en argumentos, estos son los argumentos que se indican al compilador. ¿Cuál es el archivo que quieres compilar y qué nombre va a tener ese archivo? Vamos a abrir curso y aquí está el ejecutable. Cuando ustedes empiezan a debuguear, a testear, Visual Studio Code al finalizar ese proceso genera un ejecutable. Lo que vamos a hacer para generar un código optimizado es lo siguiente. En lugar de "-g", vamos a cambiar por "-o mayúscula 2". ¿Qué quiere decir esto? Queremos un código que esté optimizado en el nivel 2. Adicional a ello, vamos a agregar aquí que esta función debe ser inline. Listo. Volvemos Start Debugging. Me va a volver a preguntar. Ok, no tenemos ningún error. Listo. Y ya tenemos este nuevo ejecutable. Aquí está. Este es el nuevo ejecutable. Cerramos. Esta es la forma de crear los programas utilizando Visual Studio Code. Es la forma de debuguear programas creados en C++ dentro de este editor de código.
Vamos a cerrar Visual Studio Code y vamos a ir a la última alternativa, que es un entorno web, Compiler Explorer. En esta parte izquierda, el código en C++ y en la parte derecha su traducción a ensamblador. Vamos a copiar el código que teníamos en nuestro archivo main.cpp. En este caso tenemos sumar ya y main aquí. Y ya tenemos la traducción a ensamblador, sumar y main. ¿Cómo optimizamos o cómo habilitamos la opción del nivel de optimización en Compiler Options? Vamos a escribir guión o mayúscula nivel 2. Y aquí está. Estamos utilizando, presten atención, GCC 11.1. La versión del compilador. Aquí tenemos muchas otras versiones de otros compiladores que ustedes pueden testear. Como hemos optimizado, tenemos ahora el resultado sumar, que es esto, y main, que es esto. Pero yo deseo que la función sumar sea inline. Por ende, le indicamos al compilador explícitamente que sumar es un inline. Y el código optimizado de esto es main. De esa forma, podemos habilitar optimización utilizando Compiler Explorer, que es un compilador en línea. Recuerden que deben tener en cuenta los niveles de optimización. Eso sería todo por este video. Muchas gracias y que tengan un buen día.